En los próximos días leeremos Filipenses capítulo 4. Recordar que hace unos días empezábamos esta epístola, esta carta. Estamos en el capítulo 2, pero hoy quiero presentaros una pequeña reflexión que encontramos en el capítulo 4. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguna vez has vivido pobreza o abundancia? ¿Te has encontrado en una situación de pobreza tal que parece que no vas a llegar al día de mañana? ¿Has atravesado un momento de riqueza tal que tu corazón es llenado de avaricia y te olvidas de Dios? Hoy veremos lo que dice Pablo para enfrentar estas situaciones conforme a la palabra de Dios. Este pasaje de Filipenses nos enseña cómo ser gozosos en la escasez y agradecidos en la abundancia. El apóstol Pablo agradece a los filipenses por la ayuda que le habían dado para que siguiera ejerciendo su ministerio. En el versículo 10 Pablo dice que ellos no habían podido seguir ayudando porque no habían tenido la oportunidad. Después en el versículo 11 el apóstol Pablo va a aclarar lo que quiso decir. Él no dijo porque tuviera necesidad y estuviera dando lástima o pena o rogando dinero a los hermanos de Filipos, en ninguna manera. Además de agradecer lo que ellos habían hecho por él, Pablo va a explicar que Dios es su principal sustentador. Él es el que siempre le está ayudando. Ahora bien, el apóstol comienza a explicar cómo Dios lo ha capacitado para enfrentar cualquier situación en que estuviese viviendo. Él ha aprendido a estar gozoso, sea que esté en escasez o sea que esté en abundancia. El otro día escuchaba el programa Pan del Cielo con Miguel Díez, por cierto, de lunes a viernes a partir de las 8. Javier Jiménez, Ramón Ubillos, Miguel Díez estarán con nosotros. Y Miguel Díez compartía sobre esto. Gozosos en la crisis, gozosos cuando llegan los problemas, las situaciones difíciles. He aprendido a estar gozoso, sea que esté en escasez o en abundancia. Gozo en la escasez. Pablo experimentó la pobreza. El apóstol Pablo fue una persona que vivió muchas necesidades. Todos sabemos que Pablo era constructor de tiendas, pero tal trabajo no daba mucho dinero en aquel tiempo. Hechos capítulo 18, versículo 3, ahí está la referencia. Pablo se dedicaba completa al ministerio y esto no traía muchas ganancias, por lo menos monetarias. Además, las persecuciones, los encarcelamientos, las huidas externas, incluso, huidas también a ciertas ciudades para escapar de la muerte, hicieron que viviera muchas aflicciones. De hecho, en diferentes cartas Pablo dice que debido a su ministerio tuvo que pasar diversos tipos de escasez. Ellos eran la escoria del mundo, el desecho de todos. Literalmente habían abandonado todo para servir al Señor. En otras palabras, en todo tiempo llevaron en su cuerpo la muerte de Jesús. Todos estos sufrimientos implicaron hambre, sed, desnudez, fatiga, frío, ayuno. Es más, al momento de escribir esta carta Pablo estaba encarcelado en Filipos. Y a lo mejor estaba viviendo todas estas cosas. Si alguien había en la Biblia o en este pasaje que conocía la pobreza, ese era Pablo. Pablo aprendió a vivir en esta situación. Ahora Pablo dice que aún en estas situaciones aprendió a vivir. Supo estar con gozo aun cuando pasaba necesidad, hambre, frío, sed. Parece paradójico, ¿no? Pero esto es posible. El gozo del Señor no depende de ninguna fuerza humana, ni de alguna situación externa. Este es el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Santiago dice, cuando estéis en pruebas, tener sumo gozo. Así que no se trata de la situación que vivamos, sino de la fe que tengamos para enfrentar esa prueba. Y debemos cambiar todo pensamiento malo en pensamientos buenos. Y a lo mejor estarás pensando, qué fácil es decirlo, José, tú no sabes por lo que estoy pasando, a lo mejor a ti no te llega, o a lo mejor tú no has pasado por ese momento. Todos tenemos esos momentos de prueba. Yo tengo mis momentos de prueba. Seguramente tú también tendrás los tuyos. Pero, ¿confiamos en Dios? ¿Cambiamos esos pensamientos negativos en positivos? ¿Pensamientos buenos?
humildes, llenos de confianza en Dios. Ese es el gozo en la escasez. Y ese es el secreto del gozo en la escasez. Gozo en la abundancia. Sabes que Pablo también vivió en abundancia, ¿no? ¿Y cómo? Me dirás, pero si acabas de decir, José, que Pablo vivió en escasez, que el hacer tiendas no daba mucho dinero, ¿o sí? Según dice también el apóstol, hubo momentos muy buenos también. Sabemos que antes de su conversión, Pablo tuvo un lugar muy importante entre los fariseos. Pablo venía de padres adinerados, o por lo menos con una buena posición económica. Solo así se puede explicar su ciudadanía. Recordar que Pablo era ciudadano romano de nacimiento, es decir, que tenía una buena posición económica. Y luego también nos habla de los estudios con Gamaliel, Hechos capítulo 22. Es decir, que Pablo también tendría su riqueza. Pero en palabras de Pablo, hubo un momento en su fe donde también vivió estos momentos de abundancia. Pablo aprendió a vivir en esa abundancia. Pablo dice que aprendió a vivir en abundancia. Y esto nos puede parecer extraño. ¿También hay que aprender a vivir en abundancia? La Biblia dice que las riquezas también están llenas de muchos peligros, tales como la avaricia, la soberbia y la idolatría. Proverbios capítulo 30, la riqueza hace que la gente se olvide de Dios. Y eso es verdad. Pablo había aprendido a mantenerse fiel a Dios en su abundancia. Agradecía siempre a Dios. Reconocía que no merecía nada. Era generoso con los necesitados. Y este hombre, Pablo, aprendió a vivir en necesidad, pero también en abundancia. ¿Y nosotros aprendemos a vivir cuando llega la escasez? ¿Aprendemos a vivir cuando hay abundancia en nuestros graneros, en las despensas? Aquí hay una aplicación para nosotros. Nosotros también tenemos que aprender a vivir en los momentos de riquezas. No debemos llenarnos de soberbia ni alejarnos de Dios. No debemos dejar que el amor al dinero arrope nuestro corazón, ni olvidarnos de ayudar a los necesitados. No debemos entregarnos al desenfreno, como comer o beber mucho. Tenemos muchas propiedades por simplemente tenerlas. A veces tenemos mucho y queremos más. Debemos aprender a estar saciados. Pablo estaba gozoso y estaba asistido. ¿Sabes cuál es el secreto del gozo? ¿Cómo Pablo llegó a ser un hombre así? ¿No te lo has preguntado? Yo siempre me he preguntado, me gustaría ser como Pablo. Que en esa prueba, en medio de la cárcel, ahí en Filipos, estar contento, con gozo, con cánticos, con salmos, con himnos espirituales. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros si estuviéramos en la cárcel de Filipo? Señor, esto no puede ser. ¿Dónde están los hermanos? A ver si me pueden sacar de aquí. Seguro que estaríamos así, quejándonos. El apóstol Pablo dice que en todo fue enseñado. Literalmente la palabra que se usa para enseñarlo significa fue instruido en el secreto. He aprendido en el secreto. Y según Pablo había un secreto que había descubierto la palabra de Dios. Tal secreto lo ayudó a ser fiel en todo momento, en lo bueno y en lo malo. Y ese secreto está descrito en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un versículo que te lo puedes aprender de memoria. ¿Sabes por qué? Por la terminación en 13. Cuando te compartan Filipenses 4:13, relaciona todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves? Al final el 13 y fortalece hacen que lo memorices. Haz la prueba. Hoy vamos a compartir Filipenses capítulo 4, versículo 13. Automáticamente tu cerebro ya te lleva ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Cristo es ese secreto. Pablo dice que pudo soportar todas estas situaciones con fe y dominio propio, con agradecimiento, con fidelidad porque Cristo lo fortaleció. Literalmente el texto significa que Cristo es quien nos da la ayuda para enfrentar cualquier situación. Y esto no quiere decir que Cristo nos dé la capacidad para absolutamente todo lo que queramos, como algunos usan este pasaje erróneamente. Significa que Cristo nos da el poder para cumplir todos los mandamientos de Dios en toda situación. Que Cristo nos ayuda a estar sujetos a sus promesas en todo momento. Unidos a Cristo, no habrá necesidad que nos venza, ni abundancia que nos haga caer. Por eso hay que confiar en el poder de Cristo
que te fortalece día a día. De esta manera, el secreto para estar gozosos es la escasez y agradecidos en la abundancia. Para todo esto es confiar en aquel que nos sostiene, nuestro proveedor, Cristo Jesús. Hemos aprendido hoy que las situaciones no determinan nuestro gozo. Nuestro gozo está determinado por el grado de fe que tengamos en Jesús. Esa es la clave de todo. Si quieres dejarnos algún comentario, algún mensaje, lo puedes hacer a través del WhatsApp del programa 607-824-824, 607-824-824. Envíanos también tus comentarios, tus mensajes al Facebook de Radio Solidaria o al canal de YouTube de Radio Solidaria. Gozosos en la escasez, ¿Sabes vivir en la abundancia? ¿Sabes vivir cuando llegan esos momentos de pobreza? El secreto es Cristo. Hoy con nosotros Pablo en Radio Solidaria, aconsejándonos. Ahora toca lo difícil, ahora toca ponerlo en práctica. Cuando llegue ese momento de prueba, cuando llegue ese momento de pobreza, ¿qué haremos? ¿Haremos como Pablo? Cuando llegue ese momento de abundancia, ¿haremos como Pablo? La respuesta depende de nosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida.